Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar un poquito acerca de la atmósfera terrestre. Primero les digo que es una capa envoltoria de gas, el aire, ¿no? Por supuesto, que tiene, según la altitud, diferentes capas. La principal capa en donde se produce el 99,9% de la vida en general es la troposfera. La troposfera es una capa delgada de aproximadamente 10 kilómetros de altura, en donde se produce la mayoría de fenómenos meteorológicos y se concentra la mayor cantidad de vida, tanto en la superficie, debajo de la misma y debajo de las masas de agua. Eh, Siempre entre cada capa atmosférica hay una pausa. Por ejemplo, entre la troposfera y la estratosfera hay una pausa que se denomina tropopausa, ¿sí? Estatropausa, mesopausa, ¿sí? Cada vez que separamos una capa sobre la otra, se coloca, ¿sí? La palabra pausa. Es como una disminución en la densidad del aire, ¿sí? Básicamente eso, a medida que uno va ascendiendo de la estratosfera a la mesósfera, a la termósfera y a la exósfera, que luego está el espacio exterior, las partículas o las moléculas de aire se encuentran más separadas. Por supuesto que la temperatura no se encuentra constante en toda la atmósfera. Va disminuyendo en promedio 1 grado centígrado hasta llegar a la termósfera que sube abruptamente porque en esa capa atmosférica está la ionósfera, ¿sí? Que retiene un montón de partículas que provienen directamente del Sol. Para que ustedes se den una idea de la altura que tiene, aproximadamente entre 500 y 600 kilómetros de altitud llega la capa atmosférica. Luego, el vacío del espacio es a partir de esa altura, ¿no? De los 500, 600 kilómetros aproximadamente. La Estación Internacional de la NASA se encuentra a 400 kilómetros de altitud, o sea que está un poquito por debajo de la exósfera o prácticamente en el límite de la termósfera. Vamos a hablar un poquito. Ah, ustedes me pueden preguntar, ¿el vacío está vacío? Qué linda pregunta sería, ¿no? Y yo les diría que no, que el vacío no está vacío. Hay fotones, hay gravitones. Gravitón es una partícula que tiene que existir según la teoría cuántica, pero todavía no se ha descubierto. Hay polvo estelar. En fin, el vacío no está tan vacío, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿por qué la atmósfera, si el espacio no está tan vacío, pero está, entre comillas, vacío, la atmósfera queda pegado contra el globo terrestre, ¿no? Y la respuesta que nos da la ciencia es que por motivos de la gravedad, toda esa masa de aire se pega y es solidaria a la rotación y a la superficie de la Tierra. Y encima hay una velocidad de escape de las partículas que en promedio, les digo, no con exactitud, es de 11 kilómetros por segundo, que evita que salvo algunas partículas, algunas muy en particular, por ejemplo, como el helio, el nitrógeno, que tienen una velocidad superior por la poca densidad que tienen, pueden llegar a escaparse de la atmósfera, pero todo el resto se quedan dentro de la atmósfera terrestre. A ver si tengo para compartir también, eh, bueno, ya que estoy con esto, bueno, no, esperen que ya me pasé.
Vamos de nuevo para atrás. La inclinación del eje de rotación terrestre me incide sobre la superficie de la Tierra y la parte de la atmósfera que está en incidencia con el Sol, ¿sí? Por eso se producen los equinoccios, los solsticios y hay diferentes estaciones del año. Pero lo que yo les quería mostrar no era esto, sino esto, la composición de la masa de aire, ¿sí? La mayor cantidad de materia es nitrógeno. Es una sustancia que es muy abundante en la naturaleza e incluso en la atmósfera terrestre. El dióxido de carbono natural, porque hay un dióxido de carbono que se produce por la actividad humana, pero el natural más o menos siempre oscila entre un 1% del gas que compone la atmósfera terrestre. Argón, vapor de agua, etcétera, forman un porcentaje muy pequeño en cuanto al volumen total. Y el oxígeno, que es un elemento indispensable para la vida, ocupa el 21%. Quiero aclarar que el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, son gases que producen un efecto invernadero, pero hay un efecto invernadero natural que es el efecto que hace posible la vida humana, que no se pierda toda la energía calórica que recibe la Tierra proveniente del Sol, pero claro, cuando aumenta en un porcentaje muy, muy, muy pequeño ese 1%, hay un sobrecalentamiento, porque esas partículas retienen el calor y calientan a nivel global, ¿sí? Es lo que se llama calentamiento global. El clima, por supuesto, ya lo vamos a ver en algún video, o mismo ahora voy a dar un curso de meteorología, voy a hablar muy específicamente del cambio climático, del calentamiento global, qué partículas hacen que la Tierra se caliente en demasía, si existe o no el cambio climático. El clima cambia, ¿sí? Hubo 5 extinciones masivas desde los 4.600 millones de años que tiene el planeta, hubo 5 extinciones masivas, o sea, fíjense que cómo va variando el clima, ¿no? Y por supuesto, al haber extinciones masivas, seguramente el aire que respiraban en aquellos momentos los animales que poblaban o los organismos que poblaban la Tierra, también se iba modificando. Ese 1% de dióxido con una erupción volcánica terrible, seguramente que subió muchísimo más del 1% y el oxígeno habrá disminuido, ¿sí? Y el vapor de agua seguramente en algún momento habrá saturado por el cambio de temperatura, o sea que el clima siempre es variable. Creo que más o menos quedó claro el concepto que quería decir. También me gustaría invitarlos a todos ustedes a realizar el curso de meteorología que va a ser AMGA, que es una escuela de guardavida en la que yo trabajo. Así que cualquier cosa, AMGA Escobar, ¿sí? Es AM con 2A, GA Escobar. Ustedes googleen, entren a la página y se pueden anotar en dicho curso. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, den like y nos vemos en una próxima entrega. Saludos y buenos vientos para todos.